Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal. Bienvenidos a esta masterclass, Reduce tu ansiedad, claves para reducir tu ansiedad. Bienvenidos a todos. Sé que muchos me habéis dicho que no podéis estar, así que no os preocupéis porque lo voy a dejar grabado, así que aunque no podéis estar aquí toda la masterclass, deciros que que quedará grabada. Lo ideal es que estéis hasta el final porque, las preguntas serán siempre al final. Os voy a agradecer que las pongáis siempre al final para poder leerlas todas, porque si no, mientras voy hablando, si veo las preguntas, no me entero de ninguna de las dos cosas. Entonces, si podéis hacerme unas preguntas al final, mejor. Así que si podéis quedaros hasta el final, pues mejor también para que pueda ver todo lo que tenéis que preguntarme. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, que sé que tenéis seguro muchas cosas que hacer y habéis elegido esta masterclass y este directo entre todos los demás, así que muchas gracias por eso. Yo creo que os vais a llevar un montón de cosas, así que voy a empezar pronto porque quiero hablar mucho y no quiero entreteneros demasiado, así que voy a empezar ya enseguida a daros un poquito de información. Lo primero de todo, ¿por qué creo esta masterclass? ¿Qué os vais a llevar de esta masterclass? Fijaos, esta masterclass la creo porque en mis sesiones con las mujeres a las que acompaño diariamente, esto sale mucho. Digamos que es lo que más sale de todo, ¿no? El tema de la ansiedad por la comida. A mí me dicen mucho esto de, no, Gabriela, si yo sé lo que hay que comer, si todo muy bien, si yo lo tengo claro, pero es que llega al final del día y es que me vuelvo loca. Es que me puedo comer cualquier cosa. O sea, es como si me transformara en otra persona y puedo comer cualquier cosa. Decidme si esto os ha pasado a vosotros alguna vez o no, si vosotros lo habéis experimentado o no. A mí personalmente también me ha pasado, ¿eh? Por eso cuando me lo cuentan, lo entiendo perfectamente. Así que ponedme por aquí si queréis por el chat si os ha pasado, si no, si os sentís identificadas, si se me oye bien también, que no lo he preguntado al principio y es importante porque yo aquí ya veis que me lío a hablar y si de repente no se oye bien, la gente que luego lo vea también grabado luego va a empezar a decir que no se oye bien. Ah, mira, se oye bien. Perfecto, fenomenal. Además veo que ponéis totalmente por aquí, o sea que os sentís identificadas con esta sensación de llegar al final del día y de repente convertiros en otra persona, ¿no? Fenomenal. Y es que todo el mundo experimenta ansiedad por la comida. Todo el mundo. O sea, esto es lo primero que os quiero decir. Es súper habitual tener ansiedad por la comida. A todo el mundo le ha pasado alguna vez. Y no es un tema de fuerza de voluntad. ¿Vale? No es, esto ya quitaoslo de la cabeza, no es un tema de falta de fuerza de voluntad. No tiene nada que ver con esto. Alimentarse de manera emocional tiene mucho que ver con las cosas que nos pasan en nuestro día a día. No es tanto saber lo que hay que hacer, es querer hacerlo. Y muchas veces cuando no queremos es porque hay algo que está bloqueando. ¿Vale? Y eso es muy importante identificarlo. O sea que en esta masterclass lo que os voy a dar son 5 claves que os van a venir muy bien para gestionar esa ansiedad por la comida que ya os digo de inicio que es súper normal, ¿vale? O sea, que quedaos tranquilos con esto, con el tema de la ansiedad, porque es algo muy normal, pero es verdad que en determinados momentos puede convertirse en un problema. Y para que no se convierta en un problema, os voy a dar estas 5 claves que a mí me han servido muchísimo y que a las mujeres a las que acompaño también sirven. Así que, espero que os podéis llevar mucho de este directo, porque ya os digo, es algo súper normal. Porque no sé si tenéis esta sensación vosotras, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo tengo la sensación de que vamos como muy rápido en la vida, ¿no? Vamos como todo muy rápido. Especialmente voy a hablar a las mujeres porque son las personas con las que más hablo y las que, a las que asesoro normalmente, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que vamos muy rápido por la vida, especialmente nosotras, ¿no? Entre el trabajo, la familia, los hijos, es como que todo va muy rápido. ¿Y qué pasa? Que llega al final del día y es el único momento del día que tienes para ti, ¿no? Estás todo el día hacia afuera, todo el día intentando gestionar problemas del trabajo, todo el día intentando gestionar problemas con la familia, con el marido, con los hijos. ¿Y qué pasa? Que es cuando ya todo se calma, ¿no? Cuando ya sales del trabajo, cuando ya los niños están dormidos, cuando ya, todo se calma, que es el momento en el que aparece generalmente el hambre emocional. Y es porque justo hemos pasado de tener el foco fuera a ponerlo dentro. Y en el caso de las mujeres es un tema biológico. Las mujeres, por definición, tenemos un instinto de proteger, de querer cuidar a la otra persona. Entonces está en nuestra naturaleza innata querer preocuparnos siempre de que todo vaya bien, de que todo esté bien. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos eso nos desconectamos de dentro, ¿vale? Nos desconectamos de lo que queremos nosotras, de lo que necesitamos nosotras. Y empezamos a pensar que preocuparnos por nosotras es algo egoísta. No conectamos con esa sensación de, pero ¿cómo me voy a dar un tiempo para mí?
con la de cosas que hay que hacer, o cómo voy a estar yo un tiempo dedicada a hacerme la cena con tranquilidad y sin que me molesten cuando hay tanto que hacer, ¿no?, en casa. Entonces conectamos con esa sensación de si no estoy hacia afuera es que estoy siendo egoísta. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que petas, en el que dices, oye, mira, yo no puedo más. Y generalmente, cuando te alimentas de manera emocional, es porque tú antes te has dicho, mira, ya paso. ¿No? ¿No os pasa esto de repente decir, yo ya paso? O sea, he llegado un momento en el que me da todo igual y ahora ya sí que sí. Y eso viene por no haberse permitido un tiempo antes, ¿no? Entonces, muchas veces el hambre emocional no es un hambre fisiológica, no es un hambre de necesitar comer. Muchas veces es un hambre de placer. Es un hambre porque no nos hemos dejado sentir placer en ningún momento del día. ¿Qué pasa? Que llegamos al final del día y decimos, uff, me lo merezco. ¿Me lo merezco por qué? Porque durante todo el resto del día hemos tenido la sensación de que estábamos trabajando para los demás. Estábamos trabajando para nuestros jefes o nuestras jefas, para nuestros maridos, nuestras parejas, nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Que llega el final del día y es cuando dices, ahora ya me toca a mí, pero porque soy lo último, porque no me he dejado priorizarme antes. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto viene por pensar que querer cuidarse es algo egoísta, cuando no es egoísta para nada. Ya sabemos que cuando uno se prioriza primero, solo desde ahí puede estar bien con los demás, ¿no? Ya sabéis que en los aviones siempre te dicen que te pongas tú la mascarilla primero antes de ayudar a alguien. Pues en la vida igual. Lo que pasa es que a la mujer se le ha dado a entender que tiene que estar para los demás primero, ¿vale? Por esto el tema de la ansiedad con la comida es algo que pasa a mujeres y a hombres, pero más a las mujeres. Y lo que suele ocurrir es que entramos en un círculo vicioso, que llamo yo, que no sé si habéis visto, subí un Reels antes hablando de esto. El círculo vicioso es este círculo de la alimentación emocional en el que yo me encuentro mal, me siento mal porque mi vida me estresa, porque no aguanto a mi pareja, porque mi hijo me tiene hasta los pelos. Entonces yo, como me siento mal, recurro a la comida para sentirme bien, ¿vale? Entonces es el inicio del círculo vicioso. Yo me siento mal y como me siento mal, voy a coger comida para sentirme bien. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando comemos desde el hambre emocional, cuando como, después de comer, me vuelvo a sentir mal. Conecto con la culpa, ¿no? Conecto con esta sensación de, ¡ay, lo he vuelto a hacer mal, esto no me iba bien, he comido muy rápido! ¿Y qué pasa? Que yo inicialmente había utilizado la comida para sentirme bien, pero muy poquito tiempo después me vuelvo a sentir mal otra vez. Y cuando me vuelvo a sentir mal otra vez, ¿qué utilizo? La comida. Y se convierte en un círculo vicioso, porque yo me siento mal, utilizo la comida para sentirme bien, poco después de comer me siento mal por haber comido de manera emocional y vuelvo a recurrir a la comida. Eso es lo que se llama un círculo vicioso. El problema del círculo vicioso es que es muy difícil salir de ahí una vez que ya has entrado. Si tú entras en un círculo vicioso, salir de ahí se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque se retroalimenta, como hemos visto. Entonces, cuando pasan unos días, dices, bueno, llevo unos días comiendo con ansiedad. Pero como te despistes mucho, unos días se convierten en semanas, unas semanas se convierten en meses y al final del todo acabas en una situación de ansiedad crónica, como quien dice. Normalizas la ansiedad. ¿Vale? Este problema viene, como os decía, de no priorizarnos, de pensar que somos lo último y de sentirnos mal por ello. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí vengo a lanzar un poquito de esperanza, que es que aparte del hambre, o sea, del círculo vicioso, hay un círculo que se llama el círculo virtuoso, que a mí me encanta. El círculo virtuoso es todo lo contrario. Es como yo sé gestionar mis emociones, lo que utilizo es la comida simplemente para alimentarme y para poder llegar a mucho, ¿no? Para poder tener más energía. Entonces, utilizo la comida para tener más energía. Como tengo más energía, me encuentro bien. Como me encuentro bien, tengo muchas ganas de hacer cosas que me gustan. Y como hago muchas cosas que me gustan, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me siento bien y quiero cuidarme más, para durar más tiempo, para hacer más cosas. Ese es el círculo virtuoso. ¿Cómo pasamos del círculo vicioso al círculo virtuoso? Tratando las emociones, que es lo que nos ha puesto en primera medida en ese círculo vicioso de inicio, porque nos encontrábamos tristes y no sabíamos por qué. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto del círculo vicioso y el virtuoso?
Al final de la masterclass os hablaré un poquito de mi método, ¿no? Del método Namaste, que es el método con el que ayudo a mujeres precisamente a pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso tratando la raíz, ¿no? Tratando las emociones. Pero bueno, os hablaré de esto un poquito más adelante. Pero quería que entendierais que se puede estar en un círculo vicioso si no gestionamos bien nuestras emociones y se puede pasar al círculo virtuoso si lo hacemos correctamente, ¿vale? Y es un trabajo fundamentalmente emocional. Después de esta pequeña introducción voy a presentarme por si acaso hay gente aquí que no me conoce. Mi nombre es Gabriela Martialay y yo siempre digo que mi propósito en la vida es intentar que las personas se encuentren mejor. Y sé que parece una cosa como muy genérica, pero realmente es así, porque independientemente de que yo sea dietista, sea coach y sea instructora de mindfulness y meditación, considero que la salud y el encontrarse bien es algo súper amplio, es algo que abarca muchas cosas. O sea, yo no soy nada partidaria de considerar que la salud son las calorías que entran por las calorías que salen, ni comer y hacer ejercicio. La salud va mucho más allá. La salud tiene que ver muchísimas áreas de tu vida, entre ellas la salud emocional. Entonces, por eso yo siempre digo que para mí el tema de la salud es un tema súper amplio que no puede quedarse en unas casitas muy estancas, ¿no? Tiene que ser mucho más amplio. Entonces, os cuento, yo me dedico a esto, pero yo no siempre me he dedicado a esto. Yo no siempre me he dedicado a lo que me dedico hoy. Hoy estoy en mi propósito y lo puedo decir, pero no siempre me he dedicado a esto, ¿vale? Yo antes me dedicaba a la consultoría financiera y me dedicaba a la consultoría financiera y tenía unos niveles de estrés muy altos, ¿vale? ¿Cómo sabía que tenía unos niveles de estrés muy altos? Ahora os voy a contar por qué. Pero yo tenía unos niveles de estrés que había normalizado. Para mí era lo normal. Bueno, tener estrés era lo normal. Trabajaba mucho, luego tenía mucho que hacer en casa, luego tenía que hacer ejercicio, en fin, había normalizado unos niveles de estrés muy altos. ¿Qué pasa? Que hubo un buen día que de repente me empezó a salir dermatitis. Mucha, en el cuerpo, un montón de rojeces, que yo no había tenido dermatitis nunca. Y me empezó a molestar mucho y digo, ¿yo por qué tengo dermatitis, no? Y fui al médico, fui al dermatólogo y me dijo, mira, yo te puedo dar una crema para esto, cara, por cierto, porque las cremas de dermatólogo son caras, que me parece estupendo, pero ¿qué fuera? Eran las cremas caras. Y yo, si quieres te doy una crema para que te lo pongas y te baje un poco el picor, pero que sepas que esto es estrés, lo que te está provocando esto es el estrés. Y yo dije, vale, cogí las cremas, me fui. De repente empecé a tener problemas de bruxismos. No sé si sabéis lo que es el bruxismo, pero es cuando tú rechinas mucho los dientes por la noche porque muerdes, ¿no? Como con mucha intensidad. Entonces fui al dentista y digo, oye, mira, ¿qué me pasa esto? Y me dijo, mira, te voy a poner una férula para que duermas con ella, que se llama una férula de descarga, no sé si os suena, ¿alguno habéis tenido alguna vez alguna férula de estas? Pero que sepas que lo que te está provocando esta mordida es el estrés. Y dije, jo, bueno, pues nada, pues me pongo la férula por la noche. Yo seguí sin dar ahí mucha importancia. En última instancia, de repente empecé a tener muchos problemas intestinales. Empecé a tener mucho gas, empecé a tener muchas intolerancias, el digestivo me hacía un montón de pruebas para ver si lo que me sentaba mal era el gluten, era la lactosa, en fin, todas las pruebas del mundo me hizo. Empezó a quitarme alimentos. Hubo un momento en el que ya no comía de nada, no podía comer ni media verdura. Y decía, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, a mí el digestivo me dijo, oye, mira, esto es un síntoma que se llama el intestino irritable, que ahora hay mucha gente que lo tiene, pero la base de esto es el estrés. Y yo dije, madre de mi vida, digo, pero si todo es estrés, ¿qué pasa? Que mi cuerpo me estaba hablando, mi cuerpo me estaba diciendo que me estaba pasando de estrés, ¿vale? Entonces, claro, todos estos síntomas que a mí me hacían sentir fatal porque me picaban, me dolía, tenía los gases, o sea, yo estaba muy enfadada con mi cuerpo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que realmente lo que ocurría es que mi cuerpo me estaba dando señales de que por ahí no era. ¿Vale? Yo siempre digo que estos síntomas hay que darle las gracias porque son la gota que colma el vaso para el cambio que tú necesitas. Entonces, muchas veces el cuerpo nos habla y no somos conscientes de que nos habla. Y hasta que no nos paramos a escuchar, no nos damos cuenta de que realmente nos está gritando que hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Porque si no, el resto van a ser todo parches, ¿vale? Y a día de hoy lo que hago es que acompaño a personas a que sanen esta relación con su alimentación desde el lugar adecuado, sanando el estrés, teniendo en cuenta las emociones y todo lo que implica la salud. ¿Vale? Entonces, a día de hoy yo he podido hacer ese cambio, para que veáis un poco mi trayectoria y por qué hoy me dedico a lo que me dedico y por qué lo hago de esta manera multidisciplinar, ¿no? Esto
os lo cuento para que me conozcáis un poquito más y para que sepáis, pues eso, que parte de lo que hago es ayudar a mujeres también a que se encuentren mejor, pasando de ese círculo vicioso a ese círculo virtuoso. Pero yo os digo, os hablaré más del método al final y también os daré un descuento especial a la gente que estáis aquí, lo que lo vais a ver después también grabado. Bueno, pues si os parece, una vez después de esta presentación, para que me conozcáis un poquito más los que no me conocíais, voy a daros unas claves para que podáis identificar cuándo estáis teniendo ansiedad por la comida o cuándo os estáis alimentando de manera emocional, porque muchas veces no lo sabemos hasta después. Pero os voy a dar unas claves para que sepáis qué cosas se sienten antes de alimentarse de manera emocional, para que podáis decir, uy, me está pasando esto, pues como ya lo reconozco, lo que voy a hacer es hacer los cambios necesarios para que no me pase, ¿vale? O sea que os voy a dar unas claves para que sepáis identificar cuándo quizás os vais a alimentar de manera emocional, ¿vale? La primera clave para que sepáis que os vais a alimentar de manera emocional, cuando vosotros tenéis hambre fisiológica, ¿vale? Hambre física como tal, es una sensación que está muy, muy localizada en el estómago, ¿vale? No sé si os ha pasado alguna vez que, por ejemplo, vais caminando por la montaña un día muy largo, de esos que hacéis una sesión de trekking muy grande, ¿no? Entonces, estáis como súper cansados al final del día y de repente notáis que tenéis como el estómago que os ruge, ¿no? Y decís, uy, pero qué hambre, me rugen las tripas, ¿no? Incluso a veces se puede escuchar. Os diría que incluso a veces se puede escuchar el de otra persona. A mí me ha pasado de estar con alguien y decirle, oye, tú tienes hambre, ¿no? Porque le ruge el estómago. Entonces, el hambre fisiológica, digamos, se nota y se siente y se escucha en el estómago. El hambre emocional o la ansiedad por la comida, podríamos decir, surge cuando tenemos un hambre que es como muy difusa, cuando no sabemos bien dónde está. Sabemos que tenemos hambre, pero no somos capaces de identificar que ese hambre está en el estómago. Yo tengo hambre. No sé dónde la siento. Esto pasa por la desconexión con el cuerpo que os decía, ¿no? Cuando estamos conectados con el cuerpo, sabemos identificar dónde la sentimos. Entonces, si tenéis la sensación de que tenéis hambre, pero no tenéis ese hambre de estómago, seguramente os vayáis a alimentar de una manera emocional, no tanto respondiendo a una necesidad fisiológica, ¿vale? Esa es la primera cosa que os digo. Fijaos a ver si notáis el hambre en el estómago o no. La segunda cosa que te puede dar una pista de que te vas a alimentar de manera emocional es que el hambre aparece de golpe. Si tú de repente tienes la sensación de que no tienes hambre y pasado un momentito tienes mucha hambre, así, ¡pum!, de repente tener un montón de hambre, generalmente eso es hambre emocional. ¿Por qué? Porque el hambre fisiológica aparece poco a poco, ¿no? No sé si os ha pasado que cuando a lo mejor tenéis hambre y es la 1:30 y sabéis que vais a comer a las 2, pues decís, bueno, pues es la 1:30, sé que voy a comer a las 2, puedo esperarme media horita hasta que coma. ¿Qué pasa? Que con el hambre emocional no pasa así. El hambre emocional lo que ocurre es que si yo de repente tengo mucha hambre ya. Y no puedo esperar. Y necesito comer ahora. De hecho, si alguien se interpone en el camino entre tú y la comida, puede que te enfades incluso, porque tú has decidido que necesitas comer en ese mismo instante, ¿no? ¿Nos ha pasado de estar a lo mejor viendo la tele en el salón y de repente decir, necesito comerme unas galletas? Y esa necesidad de comer no puede esperar. No es una necesidad que digas tú, uy, pues dentro de 15 minutos igual me tomo una galleta. Generalmente no. Generalmente tiene más que ver con decir, necesito la galleta y la necesito ahora. Eso es más hambre emocional. Eso responde más a una sensación de ansiedad por la comida. No responde a un hambre fisiológica. ¿Vale? Entonces, cuando os pase esto, que tengáis hambre de repente, de la nada, que sepáis que eso es hambre emocional. Ahora, cuando os dé las claves, os voy a decir qué hacer con eso, ¿eh? Pero primero quiero que entendáis cuándo es hambre fisiológica y cuándo es hambre emocional, ¿vale? Otra cosa que pasa mucho con el hambre emocional es que es un hambre que es de alimentos en concreto, ¿vale? Por ejemplo, el hambre física, si yo, como os decía antes, ¿no? Imaginaos que estáis en una caminata, que estáis súper cansados después de haber estado un montón de tiempo fuera, andando y haciendo un montón de cosas, y de repente os plantan un plato de brócoli. Y dices tú, pues mira, tengo mucha hambre, así que yo el brócoli me lo voy a comer de 1000 amores, ¿no? Cuando tienes mucha hambre, hambre fisiológica, cualquier cosa que te pongan delante te parece un verdadero manjar, porque tú tienes hambre. Tú te podrías comer cualquier cosa, como quien dice. Aquí, hombre, aquí no entran las cosas a las que tengamos alergia, seamos intolerantes o directamente no nos gusten nada. Pero normalmente, cuando tenemos hambre fisiológica, hambre de estómago, cualquier cosa nos vale, ¿no? Cualquier cosa te parece una delicatessen, ¿no? En ese momento, te comerías cualquier cosa casi. ¿Qué pasa? Que con el hambre emocional, tú tienes hambre de algo en concreto y sabes específicamente de lo que es.
¿Nos ha pasado nunca de esto de decir, lo que os decía antes, ¿no? Tengo hambre de galletas. Si tengo hambre de algo, generalmente es un hambre emocional, ¿vale? Y fijaos que como nosotros ya hemos visto que cuando comemos de manera emocional es porque queremos sentirnos de una manera diferente, ¿no? Viene desde sentirnos bajitas de ánimo, ¿no? Nos sentimos estresadas, nos sentimos bajitas, nos sentimos que no nos priorizamos. Entonces, desde ese estado aparece el hambre emocional. Y claro, ¿qué creéis que os va a apetecer tomar en esos casos? Generalmente, alimentos ricos en azúcares y en sal. ¿Por qué? Porque son los que más rápido me van a subir a mí la dopamina, que la dopamina ya sabéis que es este chute que es todo lo contrario al estrés y a la tristeza, ¿no? Si yo me encuentro muy triste, muy bajita, lo que voy a querer es que me dé un chute de dopamina muy grande, todo lo contrario, ¿no? Lo que yo coma. Entonces, ese es el motivo por el que generalmente cuando comemos de manera emocional solemos ir a por productos azucarados o por productos muy salados, porque lo que estamos buscando no es alimentarnos como tal. Lo que estamos buscando en ese momento es sentirnos de manera diferente, es sentirnos mejor. ¿Os dais cuenta? De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez de decir, yo tengo hambre de galletas y a lo mejor ni siquiera tienes galletas en casa y te bajas a comprar unas galletas. Fijaos, ¿eh? O sea, puede incluso que si, como ya sabéis que el hambre emocional tiene que ver con un alimento en concreto, con un tipo de alimento, si yo ese alimento no lo tengo en casa, puede hasta que me baje a un bazar o a un supermercado a comprar ese alimento. Si eso está pasando, eso es hambre emocional, claramente. Fijaos, ¿eh? Puedes tener tu casa llena de cosas, llena de brócoli, pero es que el brócoli no te vale, porque ya hemos visto que cuando es hambre emocional, que cuando estamos comiendo algo para sentirnos diferente, lo que ocurre es que necesitamos algo en concreto y solo nos vale eso. Y volvemos a ponernos también un poco a lo mejor irascibles o un poquito así enfadados si no lo podemos tener, ¿no? Fijaos, ahí eso es clave para poder identificar si es hambre emocional o es hambre fisiológica. Otra cosa, por ejemplo, que también ocurre mucho con el hambre emocional es que sueles reconocerla porque sueles tender a comer muy rápido, ¿vale? ¿Por qué sueles tender a comer muy rápido? ¿No os habéis dado cuenta que alguna vez que vais a comer de manera emocional lo que quieres hacer es como engullir, casi ni siquiera saboreas? ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque generalmente lo que vas a comer son cosas que normalmente no te permites comer, ¿vale? Generalmente el hambre emocional también tiene, esto es más amplio que esto y no me da para hablarlo en esta masterclass, ¿no? Pero generalmente también el hambre emocional suele venir porque nos hemos restringido algunos alimentos también, ¿no? Generalmente las mujeres con todo el tema de las dietas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que normalmente vamos a esos alimentos que sabemos que no nos hacen tan bien y los comemos muy rápido. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando dejemos de comerlos volverá el problema inicial por el que hemos querido comer. Por eso comemos mucha cantidad y muy rápido y no podemos parar porque en el fondo sabemos que si paramos de comer, si tú paras de comer, el motivo que ha hecho que tú te lanzaras a la comida va a volver. O sea, si yo, por ejemplo, he tenido un día muy estresante en el trabajo con mi jefe, por ejemplo, y yo decido utilizar un donut para sentirme mejor, yo sé que en cuanto me acabe el donut, mi problema con mi jefe va a ser lo siguiente en lo que piense. Mientras estoy comiendo el donut, igual no estoy pensando en eso, pero en el momento en el que me lo acabe, es el momento en el que va a volverme otra vez mi problema, además de un sentimiento de culpa que suele haber después de comer de manera emocional. Entonces, por eso comemos tanto y tan rápido, porque nuestra sensación es comer todo lo que pueda, porque en cuanto termine de comer me voy a sentir mal, porque en el fondo lo sabemos, ¿vale? Entonces, se come mucho y se come muy rápido y generalmente de cosas que no nos solemos permitir comer, ¿vale? También el hambre emocional suele ser una cosa que se hace a escondidas, ¿vale? A veces con la pareja, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos, pues estáis con vuestra pareja y habéis decidido pues empezar a cuidaros un poco la alimentación, ¿no? Y en tu caso tienes hambre emocional y decides que te vas a ir a comer a otro lugar a escondidas porque no quieres que la persona con la que estás te vea. Eso también es hambre emocional. En el momento en el que te descubras a ti mismo o a ti misma comiendo a escondidas además alimentos de este estilo, alimentos muy específicos, ¿no? No brócoli normalmente, ahí también estamos conectando con el hambre emocional.
¿vale? A las mujeres esto, por ejemplo, les pasa también, ¿no? Especialmente en el síndrome premenstrual, que estamos más emocionales. Fijaos que esto es muy representativo. Cuando estamos en un periodo más emocional, tendemos a comer más emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay más emociones que gestionar y generalmente hay emociones que no nos gustan y como no nos gustan, tendemos a ir a la comida para poder compensarlas. Lo que os decía la dopamina. Si yo estoy bajita y quiero cambiar ese estado porque no me gusta estar bajita de ánimo, lo que voy a hacer es buscar alimentos muy palatables para que me compensen. Por eso en el síndrome premenstrual a la mujer le pasa más que come de manera mucho más emocional, ¿vale? Entonces, estas son unas pinceladas para que vosotras sepáis que realmente os estáis alimentando de manera emocional, porque hay veces que podéis llegar a pensar, no, igual es que tengo mucha hambre, no, igual es que me hace falta, empezáis como a justificarlo vosotras internamente, no, es que en realidad no he comido suficiente, porque tal, porque cual. Bueno, entonces esto es importante para que sepáis identificarlo, ¿vale? Ya hemos visto que el hambre emocional es difusa, no está en el estómago, hemos visto que el hambre emocional es de productos muy en concreto, hemos visto que el hambre emocional aparece de manera muy rápida y tiene que ser satisfecha de manera muy rápida, hemos visto que el hambre emocional a veces implica comer a escondidas, hemos visto que el hambre emocional también implica comer mucha cantidad y muy rápido. Todo eso tiene que ver con el hambre emocional. Pero quizás os diría, la manera más clara de saber si nos hemos alimentado de manera fisiológica o emocional, es decir, respondiendo a una necesidad fisiológica o a una necesidad emocional, es cómo nos sentimos después. Cómo te sientes tú después te da toda la información del mundo para saber si te has alimentado respondiendo a una necesidad fisiológica o respondiendo a una necesidad emocional. Es así. Si yo después de haber comido siento culpa, he comido de manera emocional. Si yo después de haber comido me siento satisfecha, me siento bien, no he comido de manera emocional. Y esto es clave. Una vez que tú conectas con la culpa después, es cuando te da una información de que has comido de manera emocional. Y esto es así. Después de comer deberíamos sentirnos bien. Si no nos sentimos bien, generalmente tiene que ver porque la responsabilidad que habíamos puesto en la comida para hacernos sentir bien no era una responsabilidad de la comida. Si nos sentimos mal es porque el problema por el que hemos empezado a comer seguía y sigue ahí, y además he comido cosas que me hacen sentir incómodamente llena, normalmente, ¿vale? Y me hacen sentir mal, porque sabemos que en el fondo pues, no son alimentos que nos dan esa energía que necesitamos para perseguir nuestros sueños, ¿vale? Esta es la clave más importante, ¿vale? ¿Os ha parecido útil esta información que os he dado con respecto al hambre fisiológica y al hambre emocional? ¿Conocíais estas diferencias? Queréis poner ahí por el chat a ver si os ha sido útil, ¿no? ¿Conocíais? ¿Os ha parecido interesante? Voy a beber un poquito de agua porque si no... Vale. O sea que sí, ¿no? ¿Os ha parecido interesante? Fenomenal. Qué bien. Pues esto lo podéis utilizar siempre para saber si lo que vais a hacer es satisfacer hambre fisiológica o hambre emocional. ¿Vale? Bueno, pues una vez que os he contado ya qué es el hambre fisiológica y qué es el hambre emocional, lo que me queda por daros ahora son las claves, ¿no? Las claves para gestionar este hambre emocional. Fijaos, lo primero que quede claro es que el hambre emocional no es mala per se, ¿vale? No hay que eliminarla para siempre. El hambre emocional no es algo que sea malo. El problema que tiene el hambre emocional es cuando se convierte en nuestro único recurso, ¿vale? Porque fijaos, la comida es una cosa que está muy al alcance de nuestra mano. Entonces, cuando nos encontramos mal, ¿vale? Cuando nos encontramos mal, algo que podemos tirar o de algo que podemos tirar muy fácilmente es de la comida, ¿vale? Porque, por ejemplo, a mí me encanta bucear, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy muy estresada, muy bajita, me encantaría poder irme al mar a bucear. ¿Qué pasa? Que no es factible, no es posible que yo me vaya a bucear así en cualquier momento. ¿Qué es lo que sí que tengo así que me va a hacer cambiar mi estado de ánimo momentáneamente? La comida. Entonces, con esto quiero deciros que no es malo el hambre emocional, lo que es malo es que se convierta en nuestro único recurso, ¿vale? Por eso voy a daros ahora 5 claves que funcionan muy bien para gestionar ese hambre emocional, para que no nos limite, para que no nos meta en ese círculo vicioso del que luego es complicado salir, ¿vale? Pues venga, vamos allá. La primera cosa que os diría, la primera clave, que me parece fundamental, es escuchar al cuerpo. Fijaos que la historia que os he contado mía, de cómo fue mi cambio profesional, yo tuve que escuchar al cuerpo para poder hacer el cambio, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el cuerpo sabe más que el coco, ¿vale?
Fijaos que vuestro cuerpo seguro que os está dando señales de algo. Un dolor en, no lo sé, en las cervicales, alguna dermatitis, algún problema intestinal. Fijaos a ver si alguna de vosotras tiene algún síntoma de este estilo, ¿vale? Si lo tenéis, lejos de enfadaros con vuestro cuerpo porque os está provocando estos síntomas, tomadlos como una señal de aviso del cuerpo, ¿vale? Tomaos como una señal de que el cuerpo te está queriendo decir algo. Y yo sé que es molesto, porque muchas veces muchos de estos síntomas son molestos. A mí, tener dermatitis me molestaba muchísimo porque picaba una barbaridad. Pero realmente eso venía a darme una información. Y llega un punto en el que si no haces caso al cuerpo, tu cuerpo te lo acaba gritando en forma de enfermedad. Y ya es cuando dices, ay, tenía que haber hecho cambios antes. Entonces, mi primera recomendación es que siempre escuchemos al cuerpo. Y tú me dices, vale, Gabriela, pero yo ¿cómo escucho al cuerpo? ¿Cómo sé escuchar al cuerpo? Pues mira, fijaos, una cosa muy sencilla que podéis hacer es, siempre que queráis ir al baño, id. ¿Sabéis cuando la gente se aguanta las ganas de ir al baño o la gente se aguanta ganas de algo que sea fisiológico? El cuerpo ahí se desconecta, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis una necesidad fisiológica, atendedla. Eso desde el principio. Y luego, otra forma que podéis hacer para poder empezar a escuchar mejor vuestro cuerpo es identificar cuál es vuestra sensibilidad interoceptiva. ¿Qué es este concepto de sensibilidad interoceptiva, que es tan raro? Fijaos, la interocepción es la capacidad que tiene una persona de identificar y reconocer lo que su cuerpo le está diciendo. Eso es la interocepción. Entonces, dependiendo de cada persona, tenemos más o menos sensibilidad a la interocepción, que se llama sensibilidad interoceptiva. Cuanto más estamos acostumbrados a escuchar a nuestro cuerpo, mayor sensibilidad interoceptiva tenemos, ¿vale? Y dices, pues ¿cómo sé yo cuánta sensibilidad tengo? Una manera de hacerlo, por ejemplo, es intentando identificar los latidos del corazón, ¿vale? Si tú te pones la mano en el corazón, si os ponéis la mano en el corazón y podéis escuchar los latidos, podéis sentir los latidos en las manos, eso es sensibilidad interoceptiva, ¿vale? Si no podéis sentirlos es porque vuestra sensibilidad interoceptiva es bajita, ¿vale? Si sentís aquí el corazón y quitáis las manos del corazón y ponéis las manos en las piernas, si aún así sentís el corazón en las piernas, que podéis pensar, cosa más rara sentir el corazón en las piernas, se puede sentir. Si sentís los latidos del corazón en otra parte del cuerpo, quiere decir que vuestra sensibilidad interoceptiva es todavía mayor, ¿vale? Esto es complicado y hay que entrenarlo y se entrena escuchando mucho al cuerpo. Pero cuanto más escuchamos al cuerpo, más sabemos identificar después qué es lo que nos está queriendo decir. Y antes podemos identificar pues, si estamos estresados, si estamos tristes, si algo nos duele, si hay que hacer algún cambio, ¿vale? Entonces yo os invito a que poco a poco, por ejemplo, esta práctica que os digo del corazón, que pongáis las manos en el corazón siempre que podáis, sintáis los latidos y después pongáis las manos en las piernas. Y veáis si también lo sentís. Si no lo sentís, no pasa nada. Esto va con tiempo. Es entrenarlo. Es entrenar escuchar al cuerpo. Quizá con la palabra interocepción no estéis tan, digamos, familiarizadas. Quizá la palabra que os suene más sea intuición. La intuición va mucho por ahí. La intuición va de escuchar al cuerpo, ¿no? Fijaos que cuando tenemos desarrollada nuestra intuición, normalmente tomamos mejores decisiones. Si yo tengo desarrollada mi intuición, sabré que hay cosas, por lo que sea, que no me dan buena espina, ¿no? Por ejemplo, conoces a alguien y dices tú, esta persona no sé por qué, pero no. Y eso es intuición, y eso se entrena escuchando al cuerpo. Entonces, cuanto más entrenemos el escuchar al cuerpo, más capaces seremos en nuestro día a día de identificar por dónde sí y por dónde no. En el caso de las mujeres es súper fácil porque tenemos la intuición mucho más desarrollada que los hombres. Entonces, primer consejo, la primera clave para reducir nuestra ansiedad por la comida es empezar a escuchar al cuerpo. Y una manera de hacerlo es desarrollando esta intuición a través de, pues ya os he dicho, si tenemos ganas de ir al baño, no quedarnos con las ganas, si queremos practicar con el corazón, pero es clave identificar las señales que te manda el cuerpo para entender que sí y que no en tu vida, en general. Es una manera de saber si ese trabajo me está gustando o no. ¿Me lo dice el cuerpo? ¿No? Fijaos en mi historia, ¿no? A mí el cuerpo me dijo que había que hacer un cambio y menos mal que lo hice, ¿no? Vale, pues esa sería la primera clave de todas, escuchar al cuerpo, que no sé si lo hacéis vosotras ya, pero bueno, si no lo hacéis todavía os lo recomiendo mucho porque entrenar la intuición siempre viene bien.
Vale, la segunda clave que os voy a decir a la hora de reducir nuestra ansiedad por la comida es identificar nuestras emociones. Fijaos, vivimos en un mundo que no da nada de importancia a las emociones. De hecho, en el colegio aprendemos muchas cosas que luego en nuestro día a día no nos sirven para nada. O sea, no sé a vosotros, pero yo no he vuelto a hacer en mi vida una raíz cuadrada a mano. No sé si alguien de aquí, a lo mejor alguien se dedica a hacer raíces cuadradas a mano, ¿no? En ese caso, pues sí, pero lo normal, no sé si me podéis decir por ahí por el chat si a vosotros os pasa, no sé si habéis utilizado alguna vez alguna raíz cuadrada que tengáis que hacer a mano en vuestro día a día. En mi caso no, por ejemplo. Entonces, en el colegio no te enseñan estas cosas, no te enseñan ni finanzas personales, ni a gestionar tus emociones. Y tus emociones son cosas con las que tú lidias todos los días. Y nadie nos enseña a gestionar esas emociones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego llegamos a nuestro día a día y que yo tengo emociones que no sé ni lo que son, y como no sé ni lo que son, creo que incluso es hambre. Creo que lo que tengo es hambre, y realmente no es hambre, es que tengo una emoción que no estoy tratando, tengo una emoción que no estoy identificando. ¿Vale? Entonces es fundamental que empecemos a gestionar y a identificar nuestras emociones. ¿Cómo podemos empezar a identificar emociones, a gestionar emociones? Pues mira, una de las maneras que yo utilizo mucho, por ejemplo en el método lo utilizo un montón, es la rueda de las emociones, ¿no? Yo en las sesiones de las mujeres a las que acompaño siempre les invito a que vean, no sé si se va a ver muy bien por aquí, pero esto es una rueda de las emociones. ¿Qué pasa? Que nos han dicho que hay, pues nada, 5 o 6 emociones, ¿no? Alegría, tristeza, ira, miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no son solo esas. Hay un montón de emociones que acaban derivando en estas que os digo, pero que, como no sabemos que son emociones, no sabemos identificarlas. Por ejemplo, imaginaos, sentirme inferior, que está aquí, en este lado de aquí, realmente es una emoción que desemboca en el miedo. Entonces, si yo me siento inseguro, si yo me siento insuficiente, si no sé que eso es miedo, si no sé que esa emoción realmente es miedo, es posible que no le dé la importancia que merece. A lo mejor si yo en mi trabajo siento que mi jefe no me valora, esa sensación de insuficiencia realmente es miedo. Si no sé que eso es miedo a que me puedan despedir, miedo a que me pueda quedar sin trabajo, miedo a que descubran que no sé lo suficiente, si yo no sé que eso es miedo, yo no sé cómo tratar ese miedo. Sobre todo no sé cómo investigar por qué me da miedo a mí eso. Entonces, fijaos que hay muchísimas emociones y las emociones están ahí para darnos información de algo. Si yo no sé que estoy experimentando una emoción, no sé que me estoy alimentando de manera emocional. No sé que me estoy alimentando para intentar tapar una emoción que no me gusta. Pero en el momento en el que sé que no hay 5 emociones, que hay 500 emociones y que al final sí que acaban derivando en esas 5, si yo no lo sé, no sé identificar lo que me pasa. Y si no sé identificar lo que me pasa, ¿cómo voy a poder ponerle yo remedio? Que el remedio nunca es la comida, ya sabéis. La comida es solo un parche. El remedio es que yo haga algún tipo de modificación en mi trabajo o que yo hable con mi jefe para asegurarme de que mi puesto de trabajo no corre peligro. Pero si yo no sé que el sentirme inferior realmente es miedo, nunca voy a poder hacer ese cambio. Y si no hago ese cambio, seguramente me siga alimentando de manera emocional durante mucho tiempo. Y no sepa por qué. Entonces es segunda clave fundamental, identificar nuestras emociones, ¿vale? Saber cómo me siento. También os diría que intentarais ahora prestar especial atención estos días en cómo os sentís. Y si podéis escribirlo en algún sitio, fenomenal. ¿Vale? Hoy me he sentido triste, hoy me he sentido insegura, hoy me he sentido celosa. Todo esto nos va a ayudar para entender que si además ese día te alimentaste por encima de tus límites, ¿no? Puede que tenga algo que ver. ¿Vale? Y entonces ahí es donde se puede ver ya el inicio de los cambios, ¿no? Yo siempre digo que las emociones son tu brújula. Las emociones te dicen qué cosas te gustan y qué cosas no. Y a raíz de ahí, solo sabiendo eso, podemos hacer cambios. ¿Vale? Dime si os están gustando hasta ahora las claves. De momento llevamos 2. Ya hemos visto la primera, escuchar al cuerpo. La segunda clave, identificar y gestionar las emociones, aprender un poquito más de nosotras mismas. Decidme si os está gustando. Yo creo que sí. Bueno, decídmelo por ahí por el chat. La siguiente clave, tercera clave de las 5 que os voy a dar hoy, la tercera clave es la meditación. Imagino que esto no sorprenderá a nadie porque yo soy instructora de meditación y lo utilizo también mucho en mis sesiones del método, ¿no? La meditación. Pero bueno, yo sé que el tema de la meditación a la gente le suena como algo así un poco
tiene ciertas resistencias. Normalmente porque piensan que la meditación tiene que ver con monjes budistas que se rapan la cabeza, tiene que ver con ser prácticamente el Dalai Lama, tiene que ver con una religión que no es la mía, entonces a mí me genera rechazo, y no es en absoluto así. La meditación ya se está viendo con ciencia y se está viendo que cuando meditamos hay áreas del cerebro que cambian, hay áreas del cerebro que se desarrollan más y hay otras que se hacen más pequeñas. Por ejemplo, se está viendo que aumenta mucho la memoria, que esto con la edad es muy importante. Se está viendo que hay áreas del cerebro, por ejemplo, que tienen que ver con darte cuenta de ti mismo, que también se engrosan. Entonces, realmente la meditación lo que sirve es para entrenar nuestra atención. Nada más. Por eso lo utilizan atletas, por eso lo utilizan empresarios, empresarias. ¿Por qué? Porque sirve para enfocar nuestra atención. A día de hoy, tu atención es tu valor más alto, es lo más valioso que tienes. Está todo el mundo luchando por tener tu atención. Fijaos que cuando hay algo que es gratis, en las redes sociales, por ejemplo, siempre es porque lo que está pagando eso es tu atención. Tu atención es carísima. No os podéis imaginar el valor que tiene vuestra atención ahí fuera. Entonces, si tenemos una herramienta que nos permite controlar nuestra atención, dirigirla hacia donde nosotros queremos, esa herramienta nos da un poder inmenso. ¿Vale? Entonces, mucha gente piensa, no, meditar es dejar la mente en blanco, meditar es no pensar en nada. Realmente no, la meditación lo que es focalizar tu energía en una única cosa, que generalmente es la respiración, y cada vez que venga un pensamiento, reconocerlo y volver otra vez al foco de atención. Sin juicio, sin pensar, uy, ya se me ha ido la cabeza un pensamiento, ya he vuelto a pensar en algo que me preocupa y debería no estar pensando en nada. No, lo que tenemos que hacer simplemente es identificarlo, identificar el pensamiento, saber que es algo que nos preocupa y decir, luego me encargo de eso. Y volver al foco de la atención, que normalmente suele ser la respiración. ¿Por qué es importante la meditación con respecto al hambre emocional? Porque me va a permitir identificar esos pensamientos. Yo cuando ya empiezo a meditar de manera más recurrente, me doy cuenta antes de lo que estoy pensando cuando creo que no pienso en nada. ¿Vale? Porque muchas veces nos alimentamos de manera emocional, como os he dicho, porque sentimos cosas en base a cosas que hemos pensado. Fijaos lo que os decía del jefe, ¿no? Si yo pienso que mi jefe considera que no soy lo suficientemente buena y que igual me puede echar, ese es el pensamiento que ha detonado la emoción de tristeza y que me ha hecho abalanzarme sobre la comida. Entonces, la clave está siempre en el pensamiento. Si yo tengo una herramienta que me permite gestionar el pensamiento, que me permite decir, uy, mira, estoy pensando en esto y ya estoy otra vez conectando con el miedo. Fíjate, igual debería pensar de una manera diferente para no tirarme a la comida directamente. Entonces, la meditación lo que nos permite es ver estos pensamientos pasar y decidir qué hacer con ellos. Ningún pensamiento es gratis. Si yo pienso algo que me va a perjudicar, seguramente acabe comiendo de manera emocional para sentirme diferente. Os recuerdo que les comentaba al principio que comemos de manera emocional porque nos queremos sentir de manera diferente. Entonces, si yo tengo un pensamiento que me está haciendo sentir mal, seguramente para sentirme bien, lo que haga sea comer. Y comer ese tipo de alimentos que ya hemos visto que son salados, dulces, que no son los alimentos que me van a dar más energía. ¿Vale? Y todo eso viene de un pensamiento, de algo que yo me he dicho sobre algo que me ha pasado. Entonces, si yo tengo la capacidad de tener una herramienta que me permite enfocar mi atención y elegir los pensamientos que me hacen bien y los que me hacen mal, va a ser mucho más fácil que no me sienta de una manera que luego me lleve a comer de manera emocional. ¿Se entiende esto? Al final, la meditación simplemente es una herramienta que tenemos a nuestro servicio para poder nosotros utilizar los pensamientos a nuestro favor. O por lo menos identificar cuando está llegando un pensamiento que no me va a hacer bien. Un pensamiento que va a detonar, yo lo llamo como pensamientos detonadores de hambre emocional. Entonces, si yo veo que hay un pensamiento que no me hace daño, que me hace daño, lo identifico y digo, uy, ojo, cuidado, que este pensamiento igual me va a hacer comer de manera emocional. ¿Vale? O sea, la meditación sirve para eso, para verlos, para darte cuenta. ¿Vale? Fenomenal. Siguiente clave, que vamos por la clave número 4. O sea, ya hemos visto la primera, que era escuchar al cuerpo, fundamental, con la práctica del corazón. La segunda, que era identificar emociones, y esto lo hemos visto muy claramente cuando hablábamos de esta rueda de las emociones, de cómo no nos enseñan a gestionar nuestras emociones y de lo importante que es identificar lo que nos pasa para saber por dónde sí y por dónde no. La tercera que hemos visto, en este caso, ha sido la meditación, cómo poder entrenar nuestros pensamientos nos ayuda a elegir el pensamiento que mejor nos viene en cada momento y a raíz de eso podemos decidir si queremos o no alimentarnos de manera emocional. La cuarta, en este caso, sería ampliar nuestra caja de herramientas.
Fijaos que os he dicho al principio que la alimentación emocional no es mala per se. Es decir, la alimentación emocional es un recurso que tenemos nosotros cuando no queremos lidiar con una emoción o cuando hay una emoción que nos está haciendo daño, ¿vale? Pero hemos dicho que no era un mal recurso siempre y cuando no fuera el único. Se convertía en un problema cuando la alimentación emocional era la única herramienta que teníamos a nuestra disposición para gestionar las emociones. Entonces, el consejo que os doy, esta cuarta clave, es ampliar nuestra caja de herramientas. Si yo tengo más herramientas, si no tengo solamente la comida, podré utilizar otras cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay una cosa fundamental y es que la intensidad de las emociones disminuye pasados 90 segundos. No sé si os ha pasado alguna vez tener un momento de estos como de mucho ataque de ira o de mucha ansiedad o algún sentimiento así como muy fuerte y al cabo de un rato pasa. Con los buenos también ocurre, ¿eh? Cuando de repente tenemos mucha alegría porque nos hemos comprado algo nuevo, ¿no? Te compras algo nuevo y estás como loco con lo nuevo que te has comprado y pasan unos días y de repente dices, pues ya no me hace tanta ilusión, ¿no? Entonces las emociones son pasajeras, pasan. Pero está visto que la intensidad de las emociones disminuye pasados 90 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una emoción muy fuerte y me espero 90 segundos, durante esos 90 segundos me espero, va a reducir bastante su intensidad, pasado 1 minuto y medio. Saber esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo 90 segundos en los cuales tengo una mayor intensidad de la emoción, lo que puedo hacer es hacer una cosa diferente durante al menos 90 segundos. Una cosa diferente a comer, me refiero. ¿Vale? Entonces, si yo sé que tengo ahí esos 90 segundos en los que va a ser más intenso todo, pero luego va a bajar, lo que puedo hacer es coger esos 90 segundos y hacer algo diferente a comer. Cosas que podemos hacer que se os ocurran para hacer en esos 90 segundos. Pues, por ejemplo, dar un paseo, ¿no? Si yo sé que de repente me viene esta ansiedad porque conecto con esta sensación, ¿no? De que mi jefe considera que no soy suficiente, a ver si me van a echar, empiezo ahí, ya veo que a conectar con el miedo, con la emoción del miedo y de repente digo, quiero comer algo para no sentirme así. En vez de hacer eso, lo que puedo hacer es bajarme a dar un paseo. Y si ese paseo dura más de 90 segundos, que normalmente suelen durar más de 90 segundos, a no ser que te des una vuelta sobre ti mismo, ¿no? Cuando vuelva del paseo, fijaos que no vamos a tener ni de lejos las mismas ganas de comer. Ni de lejos. ¿Por qué? Porque esos 90 segundos ya han pasado. Y han pasado además de la mejor manera que podían pasar, que es con el movimiento. Esto es muy importante. Las técnicas activas son mucho mejores que las pasivas. Si yo me muevo, seguramente mis niveles de ansiedad se reduzcan enormemente. Y si me muevo durante más de 90 segundos, es mucho más probable que cuando vuelva no me quiera alimentar de manera emocional, porque esa intensidad de la emoción, que es la que iba a hacer que yo me alimentara de manera emocional, se ha reducido. Entonces, simplemente cambiando lo que utilizo en esos 90 segundos para sentirme mejor, cambiando la comida por un paseo, cambiando la comida por llamar por teléfono a una amiga, cambiando la comida por escribir a alguien un WhatsApp o escuchar un podcast que tenga pendiente, cada uno lo que tenga, ¿no? Si durante esos segundos hago una cosa diferente, es mucho más probable que no vaya a recurrir a la comida para sentirme diferente. ¿Vale? ¿Están pareciendo interesantes estas claves? Me queda solo la última ya. Pero bueno, yo creo que con estas os he dado ya algunas ideas que podéis ir utilizando, ¿no? Algunas ideas. La meditación, me dices por ahí. Por ejemplo, mira, la meditación, yo en el método Namaste también lo utilizo mucho, ¿no? Hay mucha gente que es muy reacia a la meditación, entonces siempre les ayuda un poco a entrar porque de verdad que de todas las que os he dicho, a mí, por ejemplo, la meditación me gusta mucho, pero bueno, esta de la caja de herramientas también está muy bien, ¿no? Entonces, siempre hay algo que podemos utilizar para esos 90 segundos no tirarnos a la comida, ¿no? Bueno, pues os voy a dar la última clave ya. También nos estamos quedando sin tiempo y tampoco quiero reteneros mucho más, pero bueno, os voy a dar la última clave y ya con eso cierro y luego os cuento alguna cosita más. Fijaos, la última clave es, si después de todo esto aún así sigues teniendo ganas de comer, si después de todas las claves de escuchar al cuerpo, de identificar las emociones, de meditar, de darte un paseo, si después de todo eso aún así tienes ganas de comer, come. Fijaos, es tan simple como eso, ¿vale? Al final, la vida tampoco va de estar siempre restringiéndonos, porque eso es incluso peor, ¿no? Antes yo tenía una alimentación como muy cuadriculada y recuerdo que tenía una amiga que me decía, oye, pero mira, estamos ahora tomándonos una tarta, pues nos vamos a tomar una tarta y no pasa nada, ¿no? Y hay que disfrutar la tarta y la vida también va de eso, ¿no? Y la verdad es que es así. O sea, si al final llega un momento en el que uno pone todas las técnicas que tiene, todas las claves que ha aprendido en esta masterclass, todo para que no pase y aún así se ve la necesidad de tener que comer algo
que para disminuir la intensidad de una emoción, cómelo. No pasa nada. Eso sí, lo que te recomiendo, como ya hemos visto al principio, que solemos comer cosas que son muy azucaradas o muy saladas, lo que te recomiendo es que intentes ponerte un plato como si fuera para un invitado. Es decir, que inviertas tiempo en prepararte la comida. Para no caer en ese comer muy rápido, comer mucha cantidad sin darme cuenta, prácticamente sin masticar, ¿no? Si ya hemos decidido que vamos a comer, que es lícito y es estupendo, ya os he dicho que es otra manera de lidiar con la emoción, ¿no? Si hemos decidido que vamos a comer, lo que podemos hacer es ponérnoslo fácil, no difícil. Entonces, si yo sé que cuando tengo hambre emocional tiro por alimentos que son como muy azucarados y muy fáciles de comer, pues si voy a comer, voy a decidir hacerme una comida un poco más elaborada. Porque ya solamente el tiempo que dediques a elaborar la comida, ya solamente el tiempo que dediques a poner el plato como si fuera para un invitado, ya solamente ese tiempo ya va a estar haciendo que esos 90 segundos de los que hablábamos antes se pasen. Por lo tanto, la ansiedad que tengas tú por la comida va a disminuir muchísimo y cuando te pongas a comer no vas a estar en el mismo estado que estabas el momento antes de empezar a preparar la comida. O sea que si queréis comer, que es algo muy lícito y también se puede hacer, yo os recomendaría que para ayudaros a vosotras mismas lo que podéis hacer es invertir un poquito de tiempo en hacer una elaboración que sea más allá de comer directamente de una bolsa. ¿Vale? Porque cuando comemos directamente de una bolsa ya estamos haciendo lo que os comentaba antes, ¿no? Comiendo mucha cantidad, muy rápido, muy fácil. Entonces, si vamos a comer, la recomendación y la quinta clave es que si vas a comer, te prepares los platos como si fueran para un invitado y te esmeres mucho, ¿vale? Y por lo menos estés más o menos unos 90 segundos implicada en la tarea de hacer la comida, ¿vale? Bueno, pues estas son las 5 claves. ¿Qué os han parecido? ¿Os han gustado? ¿Conocíais alguna? ¿No? ¿Implantabais ya alguna vosotras en casa? ¿Os han servido útiles? ¿Cuál es la que más os ha gustado? Si me queréis poner ahí abajo cuál es la clave que más os ha gustado, si os ha gustado más el tema de escuchar al cuerpo, el tema de identificar emociones con la rueda de las emociones que os comentaba antes, el tema de la meditación, por ejemplo, a lo mejor, comentadme por ahí cuál es la clave que más os ha gustado. Fijaos, sí, ¿no? Fijaos que os voy a contar una historia personal ahora, un poquito para contaros algo que me pasó hace relativamente poco y que me sirvió mucho para darme cuenta de algo importante. Y es que, fijaos, yo aprendí a montar en bicicleta esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Aprendí a montar en bici como hace 5 años. ¿Vale? Yo con mis 35 años aprendí a montar en bici como con 30. ¿Por qué fue así? Pues porque lo fui postergando con el tiempo, ¿no? Y ya conforme pasaba el tiempo me fue dando cada vez más vergüenza, ¿no? Y ahora cómo voy a decir yo que no sé montar en bici con 28 años, ¿no? A la gente. Aparte, era muy curioso porque yo hacía spinning, ¿no? Hacía ciclo indoor y llevaba haciendo spinning un montón de tiempo, pero lo que era la bici física me daba un miedo terrible, ¿no? De hecho, con la gente con la que hacía spinning siempre decían, ¿y por qué no quedamos y vamos a la montaña y sacamos las bicis y lo hacemos pero al aire libre, que es mucho mejor? Y yo siempre decía, bueno, es que yo tengo una lesión, no, es que mi tobillo, no, yo no voy a poder ir. Bueno, no os podéis imaginar lo creativa que me volvía yo a la hora de inventar excusas para no salir con la bici. Bueno, pues lo que ocurrió es que hace como 3 años me planté y le dije a un amigo mío, oye, enséñame a montar en bici. No sé montar en bici y necesito que me enseñes. Entonces, bueno, pues mi amigo me dijo, venga, pues te voy a enseñar. Y estuvimos ahí como un par de días montando en bici, sin que me viera mucha gente porque me daba un poquito de vergüenza. Y ya me enseñó a montar en bici. Y me enseñó, pues mira, primero yo voy por detrás, te ayudo, luego te suelto. Bueno, pues imaginaos yo ahí con mi casco, todo, en fin. Bueno, y al final aprendí. Y fijaos que al poco tiempo después me fui de viaje, me fui a San Francisco. Sabéis que ahí está el puente, el Golden Gate, que es un puente que tiene muchísimo tráfico siempre y es un puente precioso que mucha gente pasa en bici, ¿no? Y llegué allí y me dijeron, ¿quieres pasar el Golden Gate en bici? Y yo dije, sí. Y pude, esta oportunidad que no la tienes todos los días, ¿no? Pasar por el Golden Gate en bici y pude pasar todo el Golden Gate con todo el tráfico que había en ese puente en bici. Fijaos, y fue una experiencia inolvidable para mí. Entonces, si a mí no me hubieran enseñado a montar en bici como me enseñaron, yo esa experiencia me la habría perdido en la vida. Fijaos, ¿eh? Y al final, por vencer mis miedos, por decir, venga, pues voy a coger a una persona que me ayude de una vez por todas porque no quiero perderme experiencias en mi vida por este tema. Fijaos, y al final
Al final lo conseguí, de verdad. Tengo un par de fotos ahí al final del Golden Gate con las bicis que me las hice a posta para recordarme a mí misma que cuando tienes un objetivo y además te rodeas de personas que te ayudan a llegar a él, es mucho más fácil y puedes vivir la vida y puedes experimentar la vida en su máximo esplendor y conseguir lo que te propongas, ¿no? Para mí fue fundamental el que me ayudaran, porque yo sola nunca lo habría hecho, eso es seguro. Pero que me ayudara alguien, y fijaos que no fue mucho tiempo, porque al final no era muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo tenía un bloqueo ahí muy grande y hasta que no di con una persona que tuvo la paciencia suficiente como para enseñarme, a pesar de mi edad, pues no lo conseguí, ¿no? Entonces, bueno, os cuento esta historia para que veáis que cuando en la vida vas acompañado, ¿no? De personas que saben cómo llegar a donde tú quieres llegar, pues puedes conseguir muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues antes de dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, que ya sé que me habéis hecho muchas preguntitas por aquí, pero no he podido leerlas porque, bueno, pues es que si estoy a una cosa no estoy a otra y quería daros este mensaje y que os llevarais la mayor cantidad de información posible. Antes de abrir la ronda de preguntas y respuestas, si me dejáis que os cuente un poquito cómo funciona mi método, el que os he estado hablando un poquito a lo largo de la masterclass, os lo cuento, ¿vale? Bueno, pues yo tengo, aparte os voy a dar un descuento al final, o sea que si os quedáis hasta el final os enteraréis. Yo tengo un método que se llama método Namastit, en el que acompaño a mujeres a sentirse bien y a pasar, como os decía, ese círculo vicioso que era el círculo de bueno, pues me encuentro mal, utilizo la comida para sentirme mejor, pero aún así no me siento mejor y demás, pasar de ese círculo vicioso al círculo virtuoso, ¿no? Al de me encuentro bien y como me encuentro bien me quiero cuidar y como me quiero cuidar me encuentro más feliz y tengo todavía más ganas, ¿no? De seguir. Entonces, un poco lo que hago con el método es eso, es ahondar en esas emociones para pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque lo que os decía, la gente sabe lo que tiene que comer, ¿no? Pero no lo hace. Y si no lo hace no es porque no lo sepa, es porque no quiere. Y si no quiere es porque la comida le está dando algo que el resto de su vida no le está dando, ¿no? Está encontrando en la comida ese placer que hablábamos al principio, que a lo mejor no se está dejando sentir en otros ámbitos de su vida. Y hasta que no se lo deje sentir en otros ámbitos de su vida, como por ejemplo pues cambios de trabajo, cambios de pareja, decisiones importantes en la vida, hasta que no se toman, el resto no se arregla, sino que son simplemente parches, ¿no? Entonces, pues al final, como este problema existe, ¿no? Pues el método lo que hace un poco es darte luz con respecto a esto para que tú seas capaz de hacer los cambios que de verdad tienes que hacer. Y luego es verdad que en el método yo os doy también un plan de alimentación, porque yo considero que tener la energía es fundamental para conseguir lo que tú quieres en la vida. Entonces, se tiene la energía adecuada cuando se tiene una alimentación que ayuda, ¿no? Entonces, es verdad que os doy un plan de alimentación, pero al final el cambio importante es un cambio de creencias y es un cambio de dentro, de emociones. Entonces, es fundamental tocar esa parte. Por eso en las sesiones del método lo que hacemos es tocar la parte de emociones, tocar la parte del inconsciente, las creencias, y desde ahí ya, con un plan de alimentación amoldado a las necesidades de cada persona, porque hay personas que a lo mejor quieren tener más energía, hay personas que a lo mejor quieren adelgazar, hay personas que quieren 1000 cosas diferentes. Entonces, en función de lo que quiera cada persona, el plan se amolda, pero siempre tratando la raíz, siempre tratando las creencias, siempre tratando el inconsciente, siempre pues con un peso muy importante emocional. Y lo bueno que tiene el método, si hay alguna de mis chicas por aquí y lo quiere decir, pero lo bueno que tiene es que el acompañamiento conmigo es constante, o sea, yo estoy súper encima. Siempre os mando WhatsApp, os escribo, aparte de vernos 4 veces, en 4 ocasiones, en los 60 días que dura el método, aparte de vernos 4 veces por videollamada, pues hay un seguimiento por WhatsApp continuo. Entonces estoy siempre ahí pues para motivar, para dar soporte. Esa es una de las razones de las que tenga poquitas plazas siempre en el método, porque como el acompañamiento es tan intenso y me gusta estar tanto con vosotras, no tengo a demasiada gente para que me permita estar a ese nivel de implicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, el acompañamiento quizás es la parte que más suelen valorar las personas que están conmigo, que es el estar continuamente, sentirse apoyada y entendida todo el rato, ¿no? Que esa es la parte más bonita. Y luego, bueno, aparte de eso, pues hay un montón de documentación, diario de emociones, vemos la rueda de las emociones, entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Hay una introducción a la práctica de la meditación, ¿vale? Que, bueno, como os he contado, es muy importante y a veces, pues, si tenemos un poco de rechazo, pues también ahí os ayudo a introduciros en la práctica de la meditación. Luego también hay descuentos en los cursos de mi escuela virtual, por si queréis seguir profundizando. Es decir, es un trabajo como muy completo para que se traten todos los temas y todas las cositas que hacen falta para pasar de ese círculo vicioso al virtuoso, trabajando de verdad las cosas que son importantes.
Entonces, bueno, como os decía, como es un acompañamiento tan individual y tan personalizado, no es para todo el mundo y no puedo estar con todo el mundo. Entonces, lo que suelo hacer es que yo tengo como un formulario inicial en el que, bueno, os hago unas preguntitas para ver si el método es para vosotras y si vosotras sois para el método, ¿no? Un poco porque a mí tampoco me interesa, bueno, pues a lo mejor asesorar a una persona que no está en el punto en el que tiene que estar, ¿no? Entonces, pues lo que hago es que tenéis un pequeño formulario que podéis rellenar vosotras y una vez que lo rellenáis yo le echo un ojo y me pongo en contacto con vosotras para deciros pues si podéis entrar o no, ¿no? En el método. Entonces, bueno, pues funciona un poquito así el método, ya os digo, es acompañamiento durante 60 días, estoy siempre pendiente de vosotras y bueno, sirve para sentar un poco las bases, ¿no? Porque yo siempre creo que hay que trabajar primero las creencias y las raíces para que luego lo que salga de ahí, bueno, pues acompañe y que al final nuestra salud mejore simplemente por el mero hecho de que nosotras estamos mejor, ¿no? Y funciona un poquito así. Entonces, bueno, si me queréis dejar algunas preguntas o algunas cosas, cualquier pregunta con respecto al método, con respecto a las claves que hemos dado en la masterclass, cualquier cosa me la podéis hacer ahora, que ahora ya sí que voy a estar atenta al chat. Preguntas que me soléis hacer para el tema del formulario, para rellenarlo, he dejado un link en mi biografía, ahí podéis ver el formulario para poner, bueno, pues rellenarlo y ver si podéis entrar en el método. Tengo poquitas plazas, no sé si me quedan ahora mismo tres plazas y además también por haber estado en esta masterclass y la gente que lo veáis en directo y la gente que lo veáis grabado, pues tenéis un descuento, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis saber el descuento y demás, pues simplemente me rellenáis el formulario y yo me pongo en contacto con vosotras y lo comentamos, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda, pues ya os digo, con el método, con lo que hemos hablado en la masterclass, que llevo aquí 1 hora hablando yo sola, que ya no puedo más, me voy a beber un poquito de agua. Si tenéis cualquier duda, me escribís, ¿vale? Cualquier problemita, me escribís. Al final es un cambio, bueno, pues que es profundo, que implica un compromiso contigo misma, que es un poco más, es un compromiso mayor que el de hacer una dieta que te pueda mandar a alguien sin que pueda haber hecho tu prima, ¿no? Al final es comprometerse con querer cambiar de verdad, con querer, bueno, pues profundizar un poquito en las emociones, en las cositas que están haciendo que nos estemos alimentando de manera emocional. Entonces, bueno, pues si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotras, espero que os haya gustado la masterclass. Nada, cualquier cosita, si con respecto a las claves también, cualquier duda, ya sabéis que me podéis preguntar ahora por el chat o si no me podéis escribir en mi Instagram directamente un mensaje privado. A ver, puede ser hambre emocional y no sentirse mal después de querer comer tanto de noche rápido. Esa es la personalidad. Es posible que no te... O sea, normalmente con el hambre emocional te sueles sentir mal casi siempre. Es posible que no te sientas mal. Normalmente sueles conectar mucho con la culpa, porque es lo que os digo, suelen ser cosas que has comido que sabes que no te han hecho bien, porque generalmente suele ser en mucha cantidad. Si te sientes bien después, no es hambre emocional, ¿vale? Si te sientes bien, simplemente te apetecía comer un alimento y lo has comido atendiendo un poco a esa necesidad, pero no ha sido para cubrir una emoción. Siempre que te sientas mal después de comer, ha sido porque realmente el problema que había detrás sigue estando después, ¿no? Lo que comentábamos al principio. El problema que había de inicio que te hizo comer, cuando terminas de comer te das cuenta de que sigue estando el problema y además seguramente te encuentras incómodamente llena. Entonces, pero si te sientes bien, no tal. ¿Dónde se puede cubrir el formulario? Se puede cubrir hay un link en mi biografía, aquí en mi perfil, en Instagram, y podéis hacer clic ahí y ahí podéis rellenar directamente el formulario, ¿vale? Con las preguntitas y ya una vez que lo rellenéis a mí me llegan las respuestas y en función de lo que vean las respuestas por ahí, pues yo me pongo en contacto con vosotras y os digo si sois seleccionadas para entrar al método y podéis empezar a trabajar conmigo, ¿vale? ¿El curso de alimentación que ofrezco y esto es lo mismo? No, el curso de alimentación emocional que tengo es el de la escuela virtual y eso es un curso aparte. Es un curso solamente de alimentación emocional que dura 2 horitas y media aproximadamente en la escuela virtual, pero no es un acompañamiento conmigo. No, en el método es acompañamiento 100% conmigo, pauta nutricional individual y vamos, mucho más cercano, ¿no? Lo otro al final, bueno, pues es información interesante, pero no deja de ser un curso que es un curso grabado, que son 2 horitas, ¿no? Vale, más cositas que me habéis preguntado por aquí. Vale. El tema de la rueda de las emociones que os he enseñado por aquí, fijaos.
Esto lo trato también en el método. De todas maneras, si queréis buscar, lo podéis buscar en internet. La rueda de las emociones es algo que está en internet. O sea, yo lo trato mucho en las sesiones porque me parece muy importante y profundizamos mucho en la rueda y profundizamos en muchas cosas más, pero si queréis buscarlo, la podéis buscar por internet. Entonces ahí veis todas las emociones y podéis identificar cuáles son las que tenéis y podéis identificar cuál es la emoción base, ¿no? Si es, por ejemplo, pues yo qué sé, si de repente me encuentro, siento avergonzado, la emoción es tristeza, entonces hay que intentar trabajar por qué me siento yo triste, ¿no? Y eso lo podéis encontrar si queréis en internet. En las sesiones del método lo que hacemos es profundizar en tu caso personal, ¿vale? Cómo escuchar el live de nuevo, lo voy a dejar grabado, no os preocupéis, ¿vale? Voy a dejar el live grabado aquí para que lo podáis ver las veces que queráis y apuntar lo que necesitéis. Siempre es hambre de noche y se puede pasar horas sin comer al día trabajando, parece ansiedad por las noches. Casi siempre es de noche porque eso es lo que os decía al principio, es cuando me relajo, ¿no? Es el momento que decíamos, la vida va muy, muy rápido, la vida siempre estoy como con el foco hacia afuera, hacia los demás, hacia el trabajo, hacia mi familia, y es por la noche cuando de repente digo, bajo revoluciones y digo, me lo merezco. Y el me lo merezco normalmente suele ir de la mano de una alimentación emocional, porque hay allí algunas emociones que, bueno, pues frustraciones del día a día, impotencia, miedos, un montón de cosas que hemos tapado un poquito durante el día y por la noche es como, pues ahora ya me lo merezco. Y por eso suele aparecer más por la noche. Es ese momentito que tenemos para nosotras, que es muy poquito normalmente, ¿vale? Vale, más cositas. ¿Dónde lo dejo grabado? Lo dejo grabado aquí en Instagram. ¿Qué precio? El precio, os digo, os lo diré cuando vea los formularios y vea las respuestas de cada una, os lo diré cada una. Va a haber un descuento, lo que os decía, para las personas que hayáis estado en el directo, que lo veáis después. Pero bueno, al final es valorar, ¿no? ¿Qué precio tiene pues sentirte bien contigo misma, pasar de ese círculo vicioso, que hay gente que lleva ahí en el círculo vicioso años, ¿no? Pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso, empezar a sentirte bien, tener ganas de hacer cosas, al final, bueno, pues sentirse bien, sentirse feliz es tener ganas, ¿no? Yo siempre digo que las ganas ganan, entonces hay mucha gente que va por la vida sin ganas y no se puede ir peor que yendo sin ganas, ¿no? Entonces cuando pasas del círculo vicioso, que es el círculo de las pocas ganas, al círculo virtuoso, al de me encuentro bien, quiero hacer muchas cosas y como quiero hacer muchas cosas me quiero cuidar más para durar mucho más aquí, pues ahí es donde hacemos el cambio, ¿no? Y ese cambio al final, pues cada uno valora, ¿no? Pero en principio yo creo que no tiene precio. De nuevo, ¿dónde está el formulario? El formulario lo tenéis en mi perfil, en el link que hay en mi biografía, ahí aparece directamente, el link que hay es el formulario directamente, para que no haya pérdida. Entonces os metéis ahí en el formulario y lo podéis rellenar, ¿vale? Muchas gracias, se me ha hecho corto, ay, muchas gracias. ¿Vale? De nuevo, el precio, ya os digo, en cuanto me rellenéis el formulario y me contéis vuestro caso y vea yo si os puedo ayudar de verdad, os contesto y os lo digo, ¿vale? Perfecto. ¿En cuánto tiempo se notan los cambios? Pues mira, depende de la persona, porque hay gente que hay que trabajar muchas cositas que tiene ahí, pues incluso de la infancia, ¿no? Creencias arraigadas que tiene que están condicionando la manera en la que ve el mundo y ve lo que le ocurre, entonces depende de la persona, pero vamos, ya desde la primera sesión que se trabajan mucho las creencias limitantes, cambios se ven, o sea que eso os lo puedo asegurar. Bueno, si hay aquí alguien que haya hecho el método, que yo creo que tengo aquí un par de chicas, lo pueden decir, que cambios se ven seguro. Es la mejor inversión que se puede hacer en la vida, invertir en reaprender, cuidarte desde la amabilidad, la calma y la flexibilidad. Eso es cuidarte desde el amor al cuerpo y no desde el odio, ¿no? Ni desde el miedo, sino hacerlo desde el sitio adecuado, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todas, que me estáis diciendo que os ha parecido muy interesante. A mí que me encanta hablar de esto, podría estar mil horas, pero bueno, no quiero quitaros mucho tiempo, que no se haga muy, muy largo. Así que nada, si no hay ninguna pregunta más, os vuelvo a decir simplemente que se queda el formulario en el link de mi biografía, que simplemente tenéis que rellenarlo, veréis que hay unas preguntas para contarme un poquito cómo estáis y bueno, a raíz de ahí pues yo ya valorar si puedo trabajar con vosotras, si os podéis beneficiar del método y empezar a trabajar juntas. Os recuerdo que tengo solo como 3 plazas abiertas, creo que me quedan, por el tema de que el acompañamiento es muy cercano y muy intenso y bueno, pues os iré contando. ¿Problemas digestivos? Sí, generalmente sí que trato, porque los problemas digestivos suelen venir, como os digo, como era mi caso, por ejemplo, con el caso del intestino irritable, venía de un problema de estrés. Muchos de los problemas intestinales que tenemos a día de hoy vienen del estrés. Eso es así, ¿eh? O sea, es de que vuestro cuerpo está en un estado de continua alerta y, por ejemplo, la digestión es un proceso que no se puede llevar a cabo si nuestro cuerpo está en estado de estrés, en estado de alerta. Entonces, muchas veces, cuando estamos en estrés crónico, en estrés continuado, nuestro cuerpo deja de hacer la digestión correctamente. Entonces, generalmente,
Los problemas digestivos, yo soy el vivo ejemplo de que es así. Yo tenía intestino irritable y a mí se me pasó en cuanto hice el cambio. En cuanto solté lo que me estaba haciendo tener estrés, a tener ansiedad, hice el cambio. Pero eso fue un cambio que tuve que hacer, que no era un cambio de alimentación, era un cambio en mi vida, ¿no? Entonces sí que trato problemas digestivos, pero que sepáis que siempre desde un enfoque holístico que tiene mucho que ver con la gestión de las emociones y del estrés, porque de verdad que desde ahí es el caldo de cultivo para que surjan los problemas que tenemos, los problemas modernos, ¿no? Que son derivados del estrés crónico, de la cronicidad del estrés. Así que sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna dudita más, os lo dejo ya por aquí para que no se quede un directo muy largo. Así que nada, bueno, pues millones de gracias por estar aquí. Si creéis que esto que hemos visto hoy, esta masterclass, le puede servir a alguien que no ha estado aquí, que sabéis que se alimenta de manera emocional o que tiene ansiedad por la comida, enviádselo, porque bueno, yo creo que hemos dado algunas claves que le pueden venir muy bien y seguro que os lo va a agradecer. Porque como os decía al principio, ansiedad por la comida tenemos todo el mundo de una manera u otra, lo importante es identificar de dónde nos viene, ¿vale? Y es un trabajo más profundo que se hace pues en las sesiones. Así que nada, os mando un beso enorme, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima masterclass, ¿vale? Besito, gracias, chao.